Pienso en la historia de mi familia. Mi familia ha permanecido en cierto modo dentro del camino del Señor desde que tenemos historia de vida, o sea, razón y entendimiento. Y hemos sido atacados de muchas maneras, ¿no? Nos hemos dividido, hemos peleado algunas veces, nos hemos enojado, hemos creado conflictos entre nosotros, nos hemos vuelto a reconciliar. Pero pensaba en cuántas cosas han pasado en la vida de cada uno de nosotros, bendiciendo a otros, tocando vidas. A veces converso con mi hermana que está pastoreando en Estados Unidos y me cuenta, mira, estoy trabajando un caso así, otro caso así. Hemos logrado bendecir y restaurar tantas familias, tantos matrimonios, estos chicos que están en una crisis, logramos ayudarlos. Y escucho, ¿no?, las diferentes cosas, recuerdo y pienso cuando voy a visitar a mis papás, la gente que me habla de mi papá y de mi mamá, de cómo los han ayudado. Pienso en la labor que hemos hecho aquí en Panamá y cuántas cosas hemos podido hacer en la vida de la gente. Y eso me hace pensar en mi papá y mi mamá, que siendo muy jóvenes y con muchos hijos, decidieron dedicarle su vida a Dios y decidieron criar a una familia en el cuidado del Señor. Tomaron a veces decisiones muy radicales que iban en contra del pensamiento humano. Tuvieron que sacrificar muchas cosas para que estuviéramos donde llegamos al final. Y ese es mi testimonio. Un testimonio de familia, de una familia altamente imperfecta, pero que gracias a un matrimonio que se esforzó, que soportó, que vivió de fe. Mi papá dejó el trabajo familiar, que era su negocio de familia, y se dedicó a servir al Señor con una cantidad enorme de hijos. Y uno dice, ¿cómo hicieron eso? No tenían ingresos para hacer lo que hicieron, pero su pasión era el Señor. Nunca me faltó mi papá ni mi mamá. A pesar de tener una responsabilidad de iglesia, yo soy de los hijos de un pastor que puede decir que mi papá nunca me faltó. A diferencia de muchos que se iban a decir, no, mi papá nunca estuvo, mi papá estaba en iglesia, mi papá solo era para el Señor, para las cosas de Dios, pero no para las cosas de la casa. Ese no es mi testimonio, al contrario, es de un hombre y una mujer que estuvieron para nosotros siempre. Y pensaba en esto porque ahora que estamos estudiando el libro de Esther, y dijimos la semana pasada que vamos a aprender en el libro de Esther cómo vivir en este mundo. Cómo un cristiano puede tener éxito en un mundo que no sirve a Dios, que no sigue a Dios. ¿Cuáles son las claves quizás del éxito de un hijo de Dios en un mundo que es de Dios porque Dios lo creó, pero no sigue los principios de Dios? Y la clave de hoy es la familia. Si usted estudió el segundo capítulo, que es el que estábamos estudiando esta semana, recuerde que cada semana estamos estudiando una pequeña porción del libro. Si no lo ha empezado, empiécelo, todavía está a tiempo. Y de todas maneras seguro que le va a interesar. Es un libro súper atractivo, es una historia hermosa. Así al estilo Disney, de ese tipo. Y pensaba en el diseño tan perfecto que es la familia. La familia es el diseño de Dios para este mundo. Y sabe, la mejor manera de forma irónica, la mejor manera de destruir una nación es acabar con una familia. Para que una nación pierda toda su estabilidad, todo su poder, todo su efecto, destruya a la familia y entonces se queda sin nación. De la misma manera, una nación comienza con una familia. Dios llama a una familia y dice, a través de ti van a ser benditas las naciones y yo te enseñaré a caminar conmigo. Y se forma una familia que después se convierte en una nación, y que a lo largo de los años ha sido atacada para que se desintegre. La familia es una idea de Dios, no es cualquier idea, es una idea
demasiado grande, demasiado poderosa, pero demasiado pequeña. Una sociedad puede ser grande, puede ser gigante, pueden ser miles, millones de personas. Una familia pueden ser 3. Poquísimo, pequeñito. Quizás la familia es la estrategia más ambiciosa de Dios en la creación del universo. Hace que el ser humano aprenda o tenga en él su esencia, la esencia de Dios, que es la familia. Dios vive en unidad. Es unidad. O sea que la familia de alguna forma refleja la esencia de Dios. Cuando vivimos en familia adoramos el atributo de la unidad de Dios, que Dios es 3 personas, 3 en 1. Pero esta idea de Dios no ha sido una idea pacífica para el mundo y para la sociedad, y mucho menos para el enemigo. La idea de la familia ha sido una marca de guerra. Se ha declarado la guerra, se ha intentado desvirtuar, destruir, desintegrar, quebrantar la familia a lo largo de los años. Desde el inicio de la historia de la humanidad, el enemigo ha intentado destruir la familia. Y me lo voy a llevar hasta atrás de la historia de la humanidad para que comprenda que lo que vivimos nosotros en familia no es solamente, sí, qué bonito estar en familia, qué bonito tener hijos, qué bonito casarse. Sino es que lo que estamos viviendo, lo que significa ser familia o estar en familia, es tan poderoso, es tan grandioso. Si nosotros queremos triunfar en este mundo, necesitamos defender, necesitamos promover, necesitamos vivir en familia. La forma de triunfar, de tener éxito en el mundo en el que estamos, un mundo que no reconoce a Dios, es viviendo en familia. Me llama la atención que dice Esther 2:19 y 20, usted lo leyó esta semana, cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez. Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo como cuando estaba bajo su tutela. La historia de Esther es una historia de un pueblo que no pertenece a donde vive. Y el decir que pertenezco a esta familia era un riesgo de vida. Por eso Esther tiene que guardarse su información personal, porque decir de dónde venía tal vez significaba perder todo y morir. Mardoqueo tenía su rol de papá muy claro, con todo y que esta niña llamada Esther no era su hija biológica. La adopta como su hija, era familiar sí, pero no era su hija. Y la adopta y la cuida y la enseña y la dirige, no solamente cuando es pequeña, sino una vez que ya es grande. Y nos damos cuenta que en el libro de Esther hay todo un complot para destruir a toda una descendencia de una familia. ¿Se da cuenta que el enemigo ha tratado de destruir la familia desde siempre? ¿Y sabe qué me hace pensar en eso? Me hace pensar que históricamente el enemigo no ha sido capaz de destruir a la familia. Lo ha intentado por generaciones. Ha tratado de exterminar la familia desde siempre y no lo ha logrado. Lo cual me dice a mí que seguramente, y yo así lo creo, tampoco lo logrará en el presente. Hoy nosotros decimos, la familia está bajo ataque. El enemigo está atacando, está tirando todos sus dardos contra la familia. Hoy vemos una gran cantidad de cosas, lo estudiábamos la semana pasada. El tipo de filosofías, de pensamientos en el mundo que atacan a la familia, que van en contra del valor familiar. ¿Por qué lo hace el enemigo? Porque la quiere destruir, pero esta es solamente un arma más entre las miles que ha utilizado a lo largo de la historia y ninguna le ha servido. Y no creo que esta tampoco le sirva. Lo que pasa es que la familia es el diseño perfecto de Dios y el enemigo no lo puede destruir, pero no va a dejar de intentarlo. Usted y yo, al entender que la familia está bajo ataque,
tenemos que entender que tenemos que hacer algo, que tenemos una responsabilidad. Este libro, esta serie debe alentarnos a pensar cómo estamos viviendo, cómo es nuestra vida familiar, de qué manera llevamos nuestra relación familiar. Porque si para tener éxito en esta vida necesito una familia, ¿cómo estoy viviendo mi vida en familia? La familia estuvo bajo ataque desde siempre. Desde el inicio, cuando Dios crea a Adán y Eva, lo primero que el enemigo hace es crear división entre esa nueva familia, entre ese matrimonio. Uno al otro se culpan, uno al otro se atacan. Y no solamente eso, cuando nacen sus hijos, entonces viene uno a querer matar al otro y lo consigue y lo mata. Genera división, genera violencia, asesinato dentro de la misma familia, está quebrantando o intentando quebrantar la familia. Dios llama a Abraham y le dice: serás una familia especial y escogida, pero esta familia empieza a heredar patrones negativos de desconfianza, de engaño, de mentiras. Y se dan una serie de cosas en toda la familia de Abraham, Isaac y Jacob como patrones de conducta malos. Porque el enemigo está tratando de destruir la familia, que va a ser el eje y el centro de todas las cosas. Cuando David sube al trono y entonces el pueblo empieza a vivir épocas de gloria. David es tan buen rey que se dedica tanto a cuidar su reino y a hacer crecer su reino que descuida su casa. Y su casa entra en crisis y en conflicto, al punto que hasta uno de sus hijos se subleva contra él. Y los hijos entre ellos tienen un montón de problemas y de conflictos, y hay asesinato y más cosas. La familia está bajo ataque. Y si nos venimos un poquito más acá, usted se acuerda que cuando el Hijo de Dios ha sido depositado en el vientre de aquella mujer, José dice: no, espérate, yo por respeto a la ley no puedo tomar a esta mujer, la voy a dejar. Hay un intento de que esta familia se fragmente, porque lo que está pasando bajo el pensamiento o la excusa de hacer lo correcto, voy a quebrar esta familia. Pero José recibe una revelación y dice: me quedo con ella y voy a criar al Hijo de Dios. Tremendo reto. Y la historia continúa, el ser humano se desarrolla, se establece en naciones y empiezan a pelear entre sí. Entonces sacan a todos los hombres de sus casas, independientemente de su posición social, de su profesión, de su ocupación, y se los llevan a todos a la guerra. Y la mujer queda con los hijos a cargo de una responsabilidad que no le toca. Y asume un doble rol que es imposible que pueda cumplir, porque hay un rol para cada uno. Y si seguimos adelante y empezamos a pensar, después lo que hacemos es sobreelevar el valor de la mujer y sacarla también de la casa. Entonces ya sacamos a papá de la casa, lo mandamos a la guerra, después lo mandamos a la fábrica para que trabaje, y entonces no tiene tiempo para tener vida de familia, todo le toca a la mamá y la mamá sigue criando a sus hijos. Pero entonces ahora sacamos a mamá de la casa, ya no está ni mamá, ya no está papá, están los hijos, y no hay familia si solo están los hijos. Porque son niños que no se pueden criar a sí mismos. Y la familia queda a la deriva porque papá y mamá, a la excusa de quererles dar lo mejor a sus hijos, les están dando lo que no necesitan, que es dinero, que es comodidad. Y no les damos tiempo de calidad. Nunca usted sacrifique el tiempo de calidad por tener mejores ingresos o más recursos. Que es importante tener recursos, sí. Pero la vida de un ser humano vale más que todo eso. Y a lo mejor lo entendemos demasiado tarde. Pero si usted se da cuenta, seguimos devaluando la familia. Y entonces los padres crecen y los hijos crecen y los años pasan. Y estos hijos crecieron con una distancia tan grande de sus papás, que cuando sus papás se ponen viejos, amargados, mañosos, y se enferman, ya no los quieren en casa también y los mandan para otro lado porque no se pueden hacer cargo de ellos. Y entonces no honramos a los adultos mayores y no respetamos su memoria, su capacidad, su consejo, su sabiduría, los desechamos. Y
creamos ideologías y pensamientos y filosofías que le hagan pensar a todo mundo que tiene derecho de hacer todo lo que quiera. Le damos derechos a los niños que son incapaces de manejar y de entender. Le restamos autoridad a la familia y la familia entonces no existe en el mundo. Y se da cuenta, hay un ataque histórico a la familia. Si usted quiere triunfar en este mundo, en esta tierra, necesita una familia. Necesita vivir en familia. La historia de Esther es la historia de una mujer, pero es más que la historia de una mujer. Muchos comentaristas bíblicos se preguntan si este libro debió haberse llamado Esther, porque ella no es la que hace toda la tarea. Es que hay una familia detrás de una mujer intrépida, inteligente y hermosa, pero hay algo más que eso en ella. Hay una familia que la soporta, hay una familia que le da peso, que le da orientación, que la ha formado, que le da instrucciones de lo que debe hacer. Aspectos interesantes sobre la familia que los vimos en el capítulo 2. Esther 2:5 dice: había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Se da cuenta toda la historia de familia que le está sacando ahí. ¿Qué nos interesa a nosotros de quién es hijo el fulano este? Pero si usted se da cuenta, en la Biblia siempre se menciona a la persona y toda su historia. ¿Quién es hijo? ¿De quién es hijo? ¿Quiénes son sus papás? ¿De qué familia viene? ¿De dónde eran? ¿A qué tribu pertenece? Pasa con Jesucristo, usted lee la historia y aparece la genealogía de Jesucristo y es una historia de un montón de gente y usted dice: ¿para qué metieron estos nombres en la Biblia que ni siquiera para ponérsela a los hijos de uno sirven? Dice uno, ¿no? Pero hay toda una historia que nos está diciendo es que hay un sentido de pertenencia, de ser parte de. No vivimos aislados, no estamos aquí por cuenta propia, pertenecemos. Entonces hay un reconocimiento de una historia de familia. Segundo, en este libro de Esther encontramos también lo que la familia nos da, que es el soporte en tiempos de angustia. Es el versículo 7 del capítulo 2. Mardoqueo estaba criando a Hadasá, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre, era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija. ¿Se imagina la crisis de esta niña al quedar sin papá y sin mamá? ¿Y por qué quedaron sin papá y sin mamá? Seguramente porque en este exilio donde el pueblo es tomado cautivo, seguramente murieron en el proceso. Acuérdense de dónde está viviendo el pueblo judío en este momento de la historia. No están viviendo en su nación, no son seres libres, no hay democracia, no hay respeto por los derechos. Ellos son gente que trajeron de un lugar y los hicieron esclavos prácticamente, de una manera diferente, pero eran gente de última clase, no eran importantes. No tenían derechos, no eran ciudadanos, estaban ahí. Algunos habían logrado regresar a su tierra, pero ellos, la mayoría o una buena cantidad, estaban todavía dispersos por todo lado. No era un país que seguía su religión, no respetaban a Dios, no tenían leyes basadas en los principios de Dios. No creían en la palabra, como diríamos nosotros. Están en la misma condición de nosotros en este momento, que vivimos en un país cuya ley deja de ser la ley de Dios cada vez más. Por eso queremos cambiar la ley, los códigos de familia y todo lo demás, porque decimos eso no sirve, eso es retrógrado, eso era de antes, ahora vivimos en un mundo civilizado. Las cosas son distintas ahora. Eso que se creía antes ya no sirve. Ha traído guerra y muerte. Mardoqueo adopta a esta niña, asume un rol de papá. Es que eso es lo que hace la familia no te deja solo, la familia no te abandona en los peores momentos. Cualquiera te deja cuando estás mal, la familia se queda contigo. La familia te pone el hombro. Y yo pensando en la adopción de Esther,
Y no sé si a usted le pasa igual, pero yo pensaba, nosotros también somos adoptados. No merecíamos ser adoptados, pero papá nos miró con misericordia y nos adoptó y nos trajo a su familia y nos hizo parte de su casa. Y ahora tenemos herencia. Usted no merece la herencia de bendición, de paz, de seguridad, pero la tiene porque ha sido adoptado como hijo. Ahora tiene padre, no somos huérfanos. Tenemos al Padre, es nuestro Padre, y si alguno de nosotros ha sido golpeado por su familia natural, Dios nos ha adoptado en su casa, en su familia, y ésta se convierte en la familia. Otro elemento en el libro de Esther, en el capítulo 2, dice el versículo 10, Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no lo diera a conocer. Y dice el versículo 20, Esther no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. ¿Qué me dice esto? Que aquí hay una mujer, que ya no es una niña, que ahora de hecho le pertenece a otro hombre, y que no es cualquier hombre, es el rey. ¿Ella a quién obedece? Su papá. No le habla de obediencia, no le habla de autoridad. Estábamos escuchando una de estas influencers hablando de crianza de niños. Y ella decía, no tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser obedientes, porque por eso le hacen caso a todos los demás. No le enseña a sus hijos a ser obedientes, porque entonces solamente le obedecen a cualquiera. Yo le decía a Pati, ¿tú estás escuchando lo que esta mujer está diciendo? ¿Cómo no le voy a enseñar a mi hijo a ser obediente? Enseñarle que sea obediente no es dejarle sin criterio. Es más, para enseñarle a ser obediente le tengo que enseñar a quién él puede obedecer y a quién no. Entonces la tarea es superior todavía. Pero tiene que aprender que me tiene que obedecer. ¿Cómo no le voy a enseñar obediencia a mi hijo? Tengo que, es mi responsabilidad. Porque un día lo van a agradecer. Porque seguramente un día, cuando ya sean hombres, grandes, adultos, estén fuera de mi tutela, le pertenezcan a una mujer, van a venir a pedir consejo. Si a ustedes, sus hijos mayores, llegan a pedirle consejo, algo bueno hizo cuando estaban pequeños. Tómelo como un parámetro. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a ser obedientes a sus padres, a ser obedientes a las autoridades, a ser obedientes a la palabra, a tener criterio para obedecer. La obediencia no se trata de una obediencia ciega, al único que le obedecemos ciegamente es a Dios. Pero tenemos que aprender a adoptar una actitud. ¿Se da cuenta cómo los valores del mundo se tuercen? En razón de que no, porque queremos que ellos tengan una capacidad de entender y una individualidad y una fortaleza para decidir. Si no saben obedecer, están mal, están acabados. Otro elemento en el versículo 11, dice que todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Dice el versículo 19, cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esta mujer creció, ahora le pertenece a alguien más y él nunca la abandona. Él nunca la deja sola. Él asumió desde que era una niña y no era su responsabilidad y la acompañó el resto de su vida. Qué tremenda capacidad, qué tremendo corazón de un hombre de familia para estar con ella, para acompañarla en el camino, para estar cerca. ¿Qué le está pasando? Ahora, esta cercanía tiene límites. Él se queda en la puerta. Él está esperando, él está escuchando. Él no se mete a donde no se tiene que meter.
No, yo sé que aquí no hay suegras de esas. Pero, ¿sabe? Que se metan donde no caben. No, hay una cercanía, hay un cuidado, pero hay un límite. Nosotros enseñamos límites y son para nosotros también, como papás. Tenemos que enseñar. Es el versículo 22. Si usted leyó, entiende todo lo que estoy leyendo, por eso estoy simplemente saltando de texto, de versículo en versículo. Este es el capítulo 2. Versículo 22, pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Había una conspiración para matar al rey. Mardoqueo, que está cerca siempre de su hija para ver cómo le puede ayudar, escucha esta conspiración y llama a la reina y le dice: van a asesinar al rey, dígale que yo escuché que lo van a asesinar. Y el rey se pone a investigar y se da cuenta que es verdad. Y su vida es salvada. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros aprendemos a vivir en familia, a relacionarnos en familia, nuestras relaciones son sanas. Somos de bendición para otros. Rescatamos vidas. Empezamos a bendecir a los que están a nuestro alrededor. Por eso es que si destruimos la familia, destruimos la nación. Pero si protegemos la familia, si defendemos la familia, bendecimos la nación. Y esta es la parte que no entendemos en nuestros gobernantes o en estos que se hacen llamar en organizaciones internacionales que tienen tanta injerencia en nuestros países. O a lo mejor sí lo saben y por eso lo están haciendo. Porque si destruimos la autoridad familiar, el cuidado familiar, la cercanía familiar, destruimos a las naciones, debilitamos las naciones. Y si tenemos una nación débil, la hacemos como queremos. La explotamos a nuestro antojo. Es una nueva forma de esclavitud. Usted y yo tenemos que cuidar la familia. No porque la familia es débil, sino porque es frágil. Pero que sea frágil no le quita lo poderoso que tiene esta familia. Porque la forma en la que Dios bendice, la forma en la que Dios constituye la nación es a través de la familia. El poder que tiene la familia es tan grande que Mardoqueo, siendo familiar de Esther, siendo su papá, salva no solo al rey, sino que más adelante salva a toda su nación. Y si salva a toda su nación, preserva el linaje de los judíos. Porque un día, muchos años después, en esa familia iba a nacer el Salvador. ¿Se da cuenta lo impresionante, lo impactante de lo que está pasando aquí? Hay un pueblo que va a ser exterminado y yo estoy casi seguro que hay un enemigo que sabía que de esta familia venía el que lo iba a vencer y lo iba a derrotar. Y él dijo: yo tengo que matar a esta familia como de lugar, la tengo que destruir, y hace todo lo posible y logra en este momento desintegrar la nación, separarla completamente. La nación aún así, los judíos mantienen su fe, siguen creyendo en Dios aunque sea en su unidad familiar. Pero todavía tienen un motivo más para exterminarla y para destruirla. Y entonces entra en función otra vez el mismo poder que Dios usó para establecer esta nación, es el mismo poder que la salva, que es la familia. Porque en esta nación iba a nacer el Salvador. Su Salvador, mi Salvador. Usted tiene que cuidar la familia no porque es débil, sino porque es frágil. Usted lo sabe, la familia es muy frágil, es muy fácil de destruir. Cuando usted no hace su tarea, usted empieza a destruir su familia. Pero tenemos que aprender a cuidar este tesoro valioso que tenemos, que se llama familia. ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo usted protege a su familia? ¿Cómo usted sabe que está haciendo su parte en esta tarea? Déjeme darle unas ideas. Por ejemplo, cría a sus hijos en el camino del Señor. Olvídese de ese cuento de que no, que cuando ellos crezcan van a decidir lo que quieran. Eso es mentira. Si usted no les da un marco de referencia con el cual comparar lo que allá afuera les van a enseñar, no saben qué van a decidir.
tiene que darles un sustento, un marco de referencia, algo que contraste lo que está allá afuera y puedan decir, ahora sí, yo voy a elegir, pero tengo de dónde comparar. Si no tengo de dónde comparar, no sé cómo elegir. Y es más, lo que usted cree que es respeto al derecho del niño de elegir lo que él quiera, ese derecho aparente es falso, porque allá afuera nadie está respetando ningún derecho y se les están enseñando las cosas. Se les está adoctrinando para que crean en cosas. Entonces no ese cuento de que yo respeto cuando ellos decidan, eso no existe. Eso es falso y no lo hemos tragado nosotros también. Y que no, yo no le quiero enseñar esto, enséñele. Si usted no le enseña, allá afuera sí le van a enseñar y no les va a importar. Ningún respeto, ningún nada. Cría a sus hijos en el camino del Señor. Ahora sí, no sobreproteja. Enseñe, criar, orientar. La educación es un arte. Nosotros no podemos simplemente hacer que todo sea forzado, porque si en el camino del Señor, la inspiración, el ejemplo, son importantísimos. Hay una etapa en la que yo tengo que decir a mis hijos, vamos, y se acabó. Hay otra etapa en que yo comienzo a decir, necesito que veas lo que yo hago, que te involucres, que seas parte, que tú mismo vayas encontrando a tu Dios. Lo he contado otras veces cuando mi papá cumplió 50 años, hace un rato. Le hicieron una fiesta y habían pastores, amigos, familia, gente invitada, ya la iglesia estaba llena de personas en honor a mi papá. Me pidieron que dieran unas palabras y les dije una de las cosas, que honestamente agradezco de mi papá, es que me presentó a Jesús. No, sí, cuando yo estaba pequeño me obligaban a ir a la iglesia y me obligaban a sentarme al lado de mi mamá, y cuando me movía rácata, ¿no? Se sentía el Espíritu Santo aquí en el brazo, ¿ah? Pero me presentaron a Jesús, su ejemplo, su modelo, su manera de criarme. Cada vez que nosotros peleábamos como hermanos, nos agarramos del pelo. Mi papá nos sentaba con Biblia en mano, nos leía la Biblia y nos decía cómo los hermanos tenían que perdonarse, reconciliarse, amarse. Ni que dele la mano, decía mi papá. No, yo estoy enojado. Dele la mano. No. Dale la mano, ya le da la mano. Y que dele un abrazo. Ahora dele un besito, decía. Y aprendíamos la reconciliación, aprendíamos el perdón, empezamos a conocer a Jesús. Yo puedo decir que con 7 o 8 años tengo clara en mi memoria el día en que me incliné delante de un mueble que estaba en la iglesia ese día, que la iglesia era el patio de la casa de nosotros. Y ese día yo le dije a Jesús, yo quiero caminar contigo, yo te quiero conocer a ti. Que si sabía o no entendía lo que estaba haciendo, no, seguramente que no, era un niño. Pero estaba conociendo a alguien. Y lo sigo conociendo todos los días. Entonces había un proceso de formación, de orientación, de crianza. Nunca me he querido ir. No necesito irme para otro lado. Cometo errores, pero no busco alejarme de Dios nunca. No podría vivir sin Él. Mi vida sin Dios dejo de ser yo si no está Dios en mi vida. Hay un proceso de formación, de crianza. Tenía libertad para hacer muchas cosas. Mis papás fueron criadores con libertad para muchas cosas. Ya siendo adolescente, para salir, para ir con los amigos, para participar de campamentos, actividades de la escuela. La primera vez que fui a una fiesta de 15 años, donde los amigos era una discoteca, tuve la libertad de ir. Y fui con la confianza de mis papás. No me advirtieron 1000 cosas, simplemente mamá, esto, vaya. Porque ya el valor de Dios estaba en mi vida. Y cuando entonces había ronda de pintas para todo el mundo, menores de edad, para que sepa. La aguilita, porque ese es el símbolo de una de las cervezas del país. El águila estaba ahí llamándome. No me sentí tentado, no tenía ganas, no me llamaba la atención, no soy yo. Y no estaban mis papás vigilándome y tenía el permiso de todos a mi alrededor para hacerlo. No me interesaba.
Ahora, eso fui yo, a lo mejor al otro sí le interesó y lo hizo y no por eso dejaba a Dios. Es que uno va aprendiendo en el camino. Otros errores sí los cometí, tuve que decir a mi papá, no me fue bien. Bueno, hay que corregir. Pero tenemos que criar, tenemos que orientar, tenemos que dar herramientas para que los hijos desarrollen independencia. No individualismo, independencia. Honre a sus padres. Porque así como para los papás hay una instrucción de formar a sus hijos, para los hijos hay una instrucción de honrar a sus padres. Incluso aquellos que no han sido del todo buenos. Porque a veces hemos tenido padres que han hecho cosas equivocadas y la instrucción de Dios nos dice, bueno, estas son las letras pequeñas del mandamiento de honra a tus padres. No hay letra pequeña, hay una única letra. Aquí Dios no anda con ese cuento humano de esconder letritas para que usted después se asuste. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, punto. ¿Quieres recibir la promesa? ¿Quieres tener herencia? ¿Quieres tener bendición en lo que haces? Honra a tu padre y a tu madre, se acabó. Pero ellos no fueron, bueno, no te lo está preguntando. Te está mandando a hacer lo que tienes que hacer. Esa es tu tarea. No abandones a tu padre, a tu madre en un momento de dificultad. Cuando ya se le empiecen a ir los aviones. Hónrelos, cuídelos. Quédese con ellos hasta el final. Y tengo, digo yo, me siento forzado, pero por el buen sentido de la palabra, a poner el ejemplo de los pastores. Se quedaron con sus mamás. Y yo que conviví con ellos algún tiempo, Celia no era una mujer fácil. Tenía sus cositas. Y después fue haciéndose peor cuando ya perdieron facultades. Y había que quedarse con ellos. Pero ¿qué paz hay en el corazón cuando hacemos lo correcto? ¿Qué paz hay en nuestro corazón? Eso no lo puedes comprar en ningún lugar. No te lo da ninguna estabilidad. Y sabes, los papás se ponen mañosos, se ponen tercos, más de lo que ya a veces son. Y la instrucción de la Biblia sigue siendo la misma. Honre. Honre. La honra tiene que ver con respeto, tiene que ver con consideración, tiene que ver con cuidado, tiene que ver con obediencia. Otra idea, manténgase cerca de los suyos. Manténgase cerca de los suyos. Todos necesitamos una distancia natural, psicológicamente es parte de hacernos hombres y mujeres. Ni el papá debe interferir en esta independencia, ni los hijos la deben tomar como excusa para irse. Debemos aprender a estar cerca. Mardoqueo supo cuál era su límite y se mantuvo cerca. No invadió el espacio que no le tocaba, no se metió donde no debía, se mantuvo cerca. Podía tener temor de lo que a Esther le pasara allá adentro, podía tener temor porque estaba en medio de un ambiente no cristiano. Era un concurso de belleza. Había un montón de gente alrededor haciendo cosas malas, mirándolas como objetos sexuales y demás. Y Mardoqueo dijo, me quedo en la puerta. Mi tarea no es evitar todo eso, mi tarea es estar aquí para cuando me necesite. Pase lo que pase allá adentro, yo estoy aquí. Estoy aquí para ella siempre. Quédese cerca de los suyos. No se distancie tanto. Esta es una lucha que tengo constantemente. Porque estoy lejos físicamente. Y entonces me envuelvo en todas las cosas que tengo que hacer y digo, tengo varios días que no le hablo a mi mamá. Tengo varios días que no le hablo a mi papá, mis hermanos. Y está uno en eso de no olvidar estar cerca, no olvidar. Dije, bueno, voy a viajar con regularidad para estar cerca, aunque sea, esto me permite tenerlos a ellos. Es un gasto financiero, sí, pero ¿qué importa? Es que es mi honra. Tengo que mantenerme cerca. De alguna manera yo debo hacer que mis recursos también faciliten y hagan mi tarea como hijo. Y mis padres se van haciendo más adultos cada vez. Y cada vez tengo que pensar un poquito más. ¿Cómo voy a hacer? No los quiero dejar, no los quiero abandonar.
Somos 5, a lo mejor entonces que se haga cargo mi hermana. Así como decimos todos, ¿no? Y entonces vamos tirando a los papás de aquí para allá y entonces los papás se sienten inservibles y que molestan y que estorban en todo lado. Y que nunca pase eso. Que nunca nos pase eso. No confunda su rol. Este es el último consejo. No confunda su rol. Sea papá, sea mamá, sea hijo. Haga lo que tiene que hacer desde su área. No se meta a cambiar lo que no puede cambiar. Me toca hablar con adolescentes muchas veces que están molestos con sus papás. Amén. Y estos chicos molestos con sus papás dicen, ¿yo qué hago para que mi papá cambie? Nada, hermano. A ti no te toca cambiar a tu papá, no te va a hacer caso. Cambia tú, mejora tú la relación. Aprende a hacerlo mejor, aprende a tolerar, desarrolla tolerancia. Cambiarlos, esa no es tu tarea, dejársela al Señor. Ahora, si no eres cristiano, pues ahí sí te veo mal. Pero sabe, cuando nuestros padres están en el camino de Dios, uno hasta como hijo tiene paz. Recuerdo haber tenido conflictos con mi papá. Nada más le decía, Señor, te lo entrego, ¿no? Y a los días mi papá decía, hijo, estuve orando. Mira, Dios me hizo pensar que estaba equivocado. Y decía, yo sabía que tú sí podías. Yo no podía lograr algo así. Pero es que no me toca a mí me toca aceptar, tolerar, tener paciencia, buscar otra manera y orar. Cada uno desde su rol debe saber hacer lo que tiene que hacer. Respete cada etapa de sus hijos. Cambie, aprenda, edúquese. Así como de los adultos cuando son nuestros padres los que necesitan ser cuidados también. Hagamos lo mejor por nuestra familia, porque esta vivencia en familia no solo es el éxito individual de nosotros en esta sociedad, también es la bendición para esta sociedad y es la bendición para las generaciones futuras. Usted no tiene control sobre sus hijos, ni siquiera son suyos. Usted pone la semilla, usted educa. Lo que pase después de ahí, a usted le toca solo estar cerca y decir, bueno, aquí estoy, tú conoces mi mensaje, siempre será el mismo. Estoy para ti, te equivocaste, estoy para ti. Nos toca permanecer cerca, nos toca amar. Yo quiero que piense en su familia. ¿Quiénes son su familia? Piensa en ellos por un momento. Y yo le invito a que hoy cerremos este tiempo de mensaje bendiciendo a los nuestros. Bendiciendo a nuestros hijos, bendiciendo a nuestros padres, bendiciendo a nuestros sobrinos, descendencia que tenemos, a nuestros hermanos. Porque hoy entendemos que en nuestra posición de hijos de Dios tenemos la capacidad de bendecir a otros.